Recuerdo que hace algunos años, en una de las recapturas de Joaquín Guzmán Loera, cuando se había fugado, por supuesto, quien había llevado a cabo la recaptura fue Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad en ese entonces. Bueno, pues ahora los papeles se invierten. Joaquín Guzmán Loera quiere salir y quieren meter a la cárcel a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, quien reapareció ante la corte en Brooklyn, Nueva York, para presenciar la selección del jurado que determinará si es culpable o no de tráfico de cocaína. Genaro García Luna soltó una carcajada cuando una de las potenciales jurados dijo que se podría verse intimidada si el acusado estaba en la misma sala que ella. Se espera que a lo largo de la semana comparezcan 191 potenciales jurados para finalmente conformar a las 12 personas que decidirán el futuro jurídico del exfuncionario. Prácticamente aquí en México se están frotando las manos para que lo puedan encerrar y pueda ser utilizado como un argumento de campaña presidencial. Pero veamos el ABC del juicio contra Genaro García Luna. Y es que las implicaciones de este caso podrían impactar, como te digo, la elección presidencial del 2024. Quieren convertirlo en una herramienta de campaña para las elecciones presidenciales del año que entra. Vamos a verlo. Arrancó el juicio contra Genaro García Luna, el cual tendrá una duración de 8 semanas y que se visualiza como una especie de secuela del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. El ex encargado de la seguridad en México está acusado de 5 cargos, entre ellos de participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y de mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018. De acuerdo con las autoridades, el exdirector de la Agencia Federal de Investigación ayudó al cártel de Sinaloa a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Además de que García Luna habría ayudado a dicho cartel, avisándole de operativos policiales, deteniendo a miembros de grupos rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en puestos clave para la protección de la organización de la delincuencia organizada. Se espera que hasta una decena de testigos del cártel suban al estrado y digan al jurado que el acusado, entre otras cosas, aceptó maletas llenas de dinero en efectivo de operativos desde Sinaloa. Asimismo, el caso contra García Luna también podría implicar todavía más a 2 antiguos jefes policiales que fueron acusados junto a él, pero que permanecen en México. Hablamos de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Además de que podría tener consecuencias profundas para la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Le llaman el juicio del siglo o el juicio presidencial. Para tener más detalles sobre el juicio a Genaro García Luna en los Estados Unidos, me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, analista en materia de seguridad y columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos desde Puebla, Jesús Martín. Saludos, un fuerte abrazo hasta allá, mi querido Gerardo. Pues, ¿cómo ves tú el inicio de este proceso que parece que va a tomar su tiempo, sobre todo en esta expectativa que tiene Morena, el presidente, de convertir esto en su herramienta principal de campaña rumbo a 2024? ¿Cómo lo ves tú, Gerardo? No, primero, es un hecho histórico que un ministro de Seguridad de México, un secretario de Seguridad, sea procesado, se le lleve un juicio en Estados Unidos, ni más ni menos que por organización criminal para tratar de traficar drogas a Estados Unidos. Por supuesto que no es menor en el discurso político el que el secretario de Seguridad que encabezó la lucha contra el narcotráfico, las drogas, en el sexenio del presidente Calderón, archirrival político histórico del presidente López Obrador, pues por supuesto que es una carta política que será utilizada en los próximos meses, ¿no? Genaro García Luna es un personaje muy controvertido. Jesús Martín, recuerda las diferencias que tuvo con el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. A Eduardo Medina Mora le cuesta su trabajo el presentar información que incriminaba desde entonces a García Luna. El presidente Felipe Calderón, hay que decirlo, en algunas entrevistas que son públicas, que también yo he hecho a exfuncionarios de ese gabinete de seguridad,
pues abiertamente te dicen que Eduardo Medina Mora le presentó esta información al presidente en turno y él desoyó, y Eduardo Medina Mora tuvo que salir al exilio político a la Embajada de México en Londres. Ahora, Gerardo, ¿cómo ves? Sí, coincido en que es histórico, pero ¿cómo ves el sustento de las acusaciones en contra de García Luna? ¿Tienen fuerza? ¿Tienen peso? ¿Verdaderamente podrían mantener a Genaro García Luna encerrado y convertirse en, no nada más en el juicio, sino el gran acusado de este siglo? Yo creo que el gran acusado de este siglo es el Chapo Guzmán, ¿no? Pero esta no es una presión menor, pero no sé, Jesús Martín, si te has metido en los últimos minutos a la prensa estadounidense, nadie está haciéndole caso a este caso. Es sobre todo un tema para que Estados Unidos presione o siga presionando a las autoridades mexicanas. Genaro García Luna, si no se declara culpable y pide ser testigo cooperante o protegido, eh, va a pasar el resto de su vida en la cárcel en Estados Unidos. Tu pregunta, las acusaciones que lleva a cabo el Departamento de Justicia con información de la DEA en el sistema jurídico estadounidense sí pesan. Entonces sí es muy probable que si no se declara culpable, termine el resto de sus días en la cárcel, Jesús Martín. Esto es muy importante. ¿Tiene alcance esto al expresidente Felipe Calderón? Porque el efecto en las redes sociales aquí en México no es de que si García Luna está en la cárcel o permanece toda su vida allá. Muchos morenistas y el gobierno actual quieren ver a Felipe Calderón en la cárcel. ¿Alcanza al expresidente mexicano? Mira, yo no tengo información, inclusive de las entrevistas que he hecho para mi libro, que el presidente Calderón esté coludido o en su caso, sea presunto eh, colaborador de Genaro García Luna. Inclusive las acusaciones, Jesús Martín, son del periodo, sobre todo, en el que Genaro García Luna trabajaba en la administración del presidente Fox, ¿no? Entonces, yo dudo que el presidente Calderón esté vinculado con esta trama que está presentando la DEA y el Departamento de Justicia. Creo que va a ser muy difícil que puedan sustentar algún vínculo con el presidente Calderón, pero sí, como lo dijo el reportaje en tu programa, con Ramón Pequeño, por supuesto, y con Luis Cárdenas Palomino. Bien, pues no nos resta más que esperar. ¿Cuál va a ser el procedimiento para cerrar, Gerardo, la consecución de hechos a partir de este momento en este juicio? Parece que no va a ser algo tan rápido como algunos quisieran. Va a ser como aproximadamente 2 meses. Hoy se aprueban los 12, o sea, se eligen los 12 miembros del jurado y a partir de la siguiente sesión se empezarán a presentar las pruebas por cada una de las partes acusadoras. Aproximadamente se va a llevar 2 meses, pero hay que recordar, Genaro García Luna ya lleva 3 años en prisión en Estados Unidos. Eso no habla bien también del sistema de justicia de Estados Unidos. Eso también es impunidad. Pues Gerardo, yo te agradezco mucho, como siempre, que nos ayudes con el análisis, con el conocer a profundidad todo ello. Y bueno, seguimos platicando tú y yo en los próximos días aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias, Gerardo. Claro que sí, fuerte abrazo, Jesús Fuerte Martín. abrazo, que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez, nuestro compañero aquí en el Heraldo, es columnista especialista en seguridad nacional. Yo te invito a que lo leas siempre en el Heraldo de México, todos los lunes en su columna, y bueno, para conocer seguramente mucho sobre este juicio, que insisto, muchos en el gobierno actual esperan convertirlo en una herramienta política.